Bien, amigos, gracias por continuar con su espacio Panorama Semanal. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Vinicio Castillo Semán, con el que estaremos conversando de diferentes temas de interés nacional. Buenos días, Vinicio. Buenos días, Miguel, muy contento, buenos días. Un gran honor para mí estar por primera vez en este programa compartiendo esta tribuna con ustedes. Vinicio, el gobierno del presidente Medina lleva ya unos 9 meses, 9 meses y algo, ¿verdad? Y podemos decir, hablando de la barrigola y de algunas cosas, que son la popularidad del presidente Medina, que ronda el 80% según una encuesta que se hizo de una empresa internacional, donde compartía esta popularidad con el presidente de Ecuador. Sin embargo, si vemos estos 9 meses de gobierno, todo giró en torno a barrigol y a las visitas del presidente, las llamadas visitas sorpresa del presidente Medina. Ustedes tú como jurista, ustedes como Fuerza Nacional Progresista, ¿cómo valoran, cómo definirían los primeros meses? Yo creo ¿Están que ustedes, para excelente. que me responda la pregunta, está la Fuerza Nacional Progresista de acuerdo? ¿Se han llevado bien? ¿Las relaciones siguen absolutamente muy buena la relación con el presidente Medina? La Fuerza Nacional Progresista hizo un pacto con el presidente Medina, que fui yo el interlocutor de ese pacto, y estamos muy contentos con la aprobación y la gestión que Danilo Medina ha tenido, el desempeño que ha tenido como presidente de la República. Obviamente, yo como analista o estratega político creo que aunque es muy buena la popularidad del presidente Medina, no puede llevar a confundir lo que es la aprobación de la gente a la persona del presidente con una serie de problemas que van a sobrevenir y que es normal que sobrevengan en cualquier ejercicio gubernamental. En otras palabras, yo creo que sería un error emborracharse o embriagarse con la idea de que el 80, del 90%, porque hay problemas fundamentales que todo el que sabe el devenir de la política y de la economía van probablemente a erosionar esa popularidad del gobierno en los próximos meses, y sin que eso tenga que alarmar a nadie. Claro. Por eso yo he sostenido muchas veces que la base política real de Danilo Medina es su partido, Leonel Fernández. La unidad de esos dos hombres es fundamental para el gobierno, y la unidad monolítica de PLD, gobierno y de los aliados, porque estoy consciente de que van a venir este tiempo de luna de miel que se ha tenido con mucho éxito en un periodo relativamente breve. Va a empezar a la situación normal que da la economía, que hay problemas de recesión, que ha habido un problema de los apagones del gobierno por reactivarla, el tema del enfrentamiento con el sector eléctrico que viene por ahí, con el tema de los apagones, y una serie de problemas, muchos de ellos ancestrales, que evidentemente van a ser en su momento usados por los opositores del PLD, que hasta ahora han estado neutralizados o silenciados por razones tácticas y por razones de problemas internos de la oposición, que nadie puede hacerse ilusiones de que se van a mantener intactos para los próximos 3 años. Van a venir situaciones normales en cualquier ejercicio gubernamental, y Danilo Medina no será la excepción. Entonces, para esos momentos y para el futuro, la base fundamental de Danilo, reitero, es su partido, el liderato de Leonel Fernández y su unidad con Danilo y los aliados. Esa ha sido mi tesis desde el principio. Por eso yo critiqué desde el principio las acciones de determinados funcionarios y de determinados paracaidistas de la llamada sociedad civil que se insertaron en el gobierno con el objetivo de tratar de dividir a Leonel de Danilo o a Danilo de Leonel, con acciones
contra el entorno judiciales claras que se llevaron a cabo, que se han llevado a cabo desde la Procuraduría General de la República. El entorno de Leonel Fernández ha sido perseguido, eso es una realidad, desde que se instaló el gobierno de Danilo Medina. El mismo tema del hoyo fiscal, el famoso hoyo fiscal que se le quiso atribuir a Leonel como una especie de gran fraude, estuvo indiscutiblemente alentado por funcionarios del gobierno, cercanos al presidente Medina. Eso que ocurrió aquella vez que nosotros y cercano también al presidente Fernández, como el caso de Temito Clemontá, que toda la semana metía la pata. Nunca debió ocurrir, claro, o permitirse que ocurriera, porque esa es la estrategia de los grupejos de sociedad civil y de los adversarios del PLD. A propósito tratar de eso, de minar la unidad fundamental de Leonel y de Danilo. Ese es evidentemente algo que hay que cuidar para el éxito de Danilo como presidente. Porque yo he dicho, además, que a quien más le conviene el éxito de Danilo como presidente es a Leonel Fernández. Claro. Porque en la medida que Danilo termine su mandato con un 80% de aprobación, se traspasa al partido. Indica que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido gobernante, terminará por encima de un 50%. Se le hace más fácil y con esa plataforma, Leonel Fernández, que es evidentemente al día de hoy el candidato hasta ahora que se ve absolutamente sin mayores dificultades del PLD, su retorno al poder se vería entonces en esa misma proporción favorecido por la buena gestión de Danilo. Es decir, entre Danilo y Leonel no hay por qué haber una contradicción en cuanto a ambiciones o a intereses, porque Danilo no puede ir a la reelección. Y estoy absolutamente seguro que tampoco va a alentar ningún esfuerzo reeleccionista. Claro. Entonces, de lo que hay que cuidarse más es del abejoneo, de las intrigas y de gente que quiere agitar situaciones para crear dificultades entre esos dos hombres fundamentales del país, que son el presidente Medina y el expresidente Fernández. Que a propósito de eso que tú bien dices, el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, hizo una denuncia. Excelente declaración. Con relación a eso. La vi el viernes, miembro del comité político y quien fue el jefe de campaña de toda en la el región Cibao. del Cibao, sí. Planteaba que lo que hemos dicho nosotros, que hay grupos de la sociedad civil, grupejos que caben todos en una guagua y sobran asientos. En una minivan. Que no tienen ninguna representación, que se le han tirado de paracaídas al gobierno de Danilo Medina, que llegaron después que le ganamos nosotros a Hipólito Mejía, porque ellos estaban en su mayoría con Hipólito Mejía, en el proceso electoral pasado, que tienen una campaña de división del PLD y de alejamiento de Danilo y Leonel. Sin embargo, Vinicito, también es culpable el gobierno y es culpable el presidente Medina, que permite a estos grupos que están alrededor de él llevar a cabo estos planes. Mira, porque el jefe de la casa es el que traza las pautas. Mira, el director de la orquesta. Yo he tratado por todos los medios, y ustedes me han escuchado, esa ha sido mi prédica desde el principio. Eso es lo que se percibe. Yo fui incluso el interlocutor entre Joaquín Balaguer, la casa de Balaguer, y Leonel Fernández en su primer gobierno. Yo fui que llevé a Bello Andino a reunirse con Abelito Rodríguez del Orbe, mi primo, que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el primer gobierno de Leonel, tratando de evitar la división de Balaguer, de Leonel Fernández y del PLD y el Reformista, a raíz de los actos de alguaciles que recibía Balaguer en su casa. ¿Y cuál era el problema fundamental? Que Joaquín Balaguer, y murió con esa convicción, nunca entendió que las actuaciones de Guillermo Moreno y las notificaciones que recibía en su casa eran ajenas a Leonel Fernández. Por eso que tú planteas. Y a mí me
en aquel momento me contaba y después mucho más, que Leonel Fernández no tenía absolutamente nada que ver con el acoso a Balaguer. Sin embargo, lo permitió. Eso que tú planteas. ¿Y qué pasó? Que ese líder fundamental, que había sido fundamental para ganar el poder en el Frente Patriótico, esos pellizcos o ese acoso motivaron la división de esos distanciamiento. Y se metió al PRD en el año 2000. Por eso. Con el apoyo de Balaguer. Con el apoyo de Balaguer. Claro. Entonces, el primer apoyo fue ser él el candidato. ¿Cuál es el problema? Yo estoy convencido de que Danilo Medina en lo absoluto está detrás de ningún acoso contra Leonel Fernández. Esa es mi convicción. Y todo lo contrario, que lo que le interesa es una excelente relación con Leonel. Ahora bien, los acontecimientos y las acciones de funcionarios del procurador Domínguez Brito y de otros funcionarios del Estado y de provocaciones como un Javier Cabreja, enemigo jurado de Leonel y del PLD, que se da el lujo de decir en Twitter cuando la fiscal desestima la querella contra Leonel, que él está indignado desde el Palacio Nacional por la desestimación de esa querella. El nombramiento del presidente de la multitud, un señor apellido Galván, que hizo juicios populares contra Leonel Fernández, que lo acosó incluso por orden del PPH en la Fundación Global, sí, que jugó a doña Alejandrina Germán, sí, y a varios miembros del comité político. Nombrarlo en el gobierno es una provocación. Así es. Innecesaria. Hay que ver cómo se sienten los llamados compañeritos de la base que están en el aire. Y imprudente, que nada bien le hace al gobierno de Danilo Medina. Ministro, permítanos hacer una pausa y cuando regresemos yo quiero que socialicemos un poco sobre el panorama político de la actualidad y con miras al futuro. Regresamos en breve con Panorama Semanal.